¿En qué tipo de elementos de una estructura de hormigón de edificación es obligatorio disponer de armadura cortante? Cite un mínimo de 2 y justifique su respuesta. En caso de que nunca sea obligatorio disponer de armadura cortante en todos los elementos, explique el porqué. En la normativa española y europea es obligatorio disponer, en principio, de armadura cortante siempre en elementos tipo viga y en pilares. ¿De acuerdo? Siempre será necesario disponer de armadura cortante. En algunos países, si el cortante de cálculo que viene del análisis estructural es muy mayor, mucho mayor, más del doble de la resistencia de elementos y armadura cortante, a veces se podrían omitir los cercos, pero no es para nada recomendable. En el caso de cualquier riesgo sísmico siempre se deberían disponer y, de hecho, en España siempre es necesario poner estos elementos, disponer de armadura cortante. Esta armadura cortante, por ejemplo, en una viga como esta de aquí, se dispone en forma de cercos, normalmente hoy en día en forma de cercos verticales y normalmente cerrados, ¿de acuerdo? Sería una armadura de esta forma de aquí. En caso de tener una viga plana, por ejemplo, como una viga que sería esta dimensión en que la base es más alta que el canto, no solo tenemos que poner armaduras separadas a una cierta distancia, sino que también las ramas verticales no pueden estar muy alejadas unas de las otras, ¿de acuerdo? Con lo cual, aparte de disponer un cerco así, si la distancia es mayor que d en general, en 2D en algunos casos particulares, sea necesario también disponer de una armadura cortante con un doble cerco. ¿De acuerdo? Y evidentemente aquí no he dibujado las armaduras a flexión que vendrían por aquí. Entonces, siempre en vigas y pilares, aunque en el cálculo se obtenga que no es necesario disponer de armadura cortante, siempre se dispondrá al menos la cuantía mínima. Pero hay elementos en los que no es necesario disponer de armadura de cortante. Estos elementos son aquellos que son de tipo bidimensional. Fijaros que una viga y un pilar es un elemento unidireccional, estructuralmente hablando. En cambio, en elementos tipo losas o muros de contención de tierra, por ejemplo, o incluso zapatas o losas de cimentación, esos elementos que trabajan más en dos direcciones, no es obligatorio disponer armadura de cortante. Además, no es que no sea obligatorio disponer de armadura de cortante, sino que, por ejemplo, para la construcción de losas y muros, disponer la armadura de cortante es sumamente laborioso y complejo, por lo cual se intenta no disponer armadura de cortante. ¿Cuál es la diferencia estructural? En las losas o muros, vamos a, por ejemplo, a imaginar que tenemos, voy a dibujar aquí en pequeño, un muro y aquí encima queremos construir una losa que cierra esto de aquí. Esto podría ser un paso inferior en cualquier carretera. Esta losa de aquí, y esto es un elemento muy largo, si quisiéramos disponer de armadura de cortante sería muy complejo porque tendríamos que ir disponiendo una armadura, no como cercos en las vigas, sino una armadura, unas horquillas de abajo a arriba, en una superficie muy grande. Serían muchos elementos que serían muy laborioso disponer esta armadura. Con lo cual, normalmente, esos elementos se dimensionan de forma que el canto sea aquel que nos garantice que no sea necesario disponer la armadura. Además, en estos elementos, el cortante pues se propaga más o menos abriéndose las tensiones a 45 grados, pero si en un punto determinado encuentra algún problema, siempre las tensiones se pueden redistribuir. En cambio, en una viga, las tensiones tienen que pasar obligatoriamente de un lado a otro. No hay ningún camino alternativo y, por lo tanto, siempre obligaremos a poner armadura cortante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, elementos bidireccionales, losas, muros, zapatas, se puede omitir. Y constructivamente está bien omitirlos, ¿de acuerdo? Aumentando el canto lo que sea necesario, mientras que en vigas y pilares siempre dispondremos de armadura cortante.
en un vídeo posterior podréis ver las otras funciones que tiene la armadura cortante en el caso de los pilares. Nos vemos en el siguiente vídeo.